¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, vamos, esta es una introducción al laboratorio 5. Al laboratorio 5, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio 5? Bueno, primero vamos a hacer esta experiencia que me parece muy importante, porque un poco los relaciona a ustedes, un poco acercándonos al auto eléctrico, ¿no? El funcionamiento de un auto eléctrico. Bueno, el auto eléctrico ah, es más electrónica de potencia, ¿no? Electrónica de potencia es bastante acá, ¿no? Pero vamos a hacer una simulación eh, del comportamiento, cómo debería comportarse un vehículo ante un frenado eléctrico regenerativo. Regenerativo. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en una bajada, como mostramos aquí el vehículo, a ver, mi pizarra, a ver, disculpen, listo. Entonces, eh, pueden tomar, aunque sea, también pueden hacer uso de tomar sus notas, ¿no? Vamos a utilizar este color. Entonces, jóvenes, acá representamos un vehículo, ¿sí? En una cierta pendiente, ¿no? Una cierta pendiente. Ah, o simplemente un vehículo, por ejemplo, que está en una superficie lineal, o sea, una pampa, ya. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver, orden esto, listo. A ver, entonces, en una pista plana, entonces, el vehículo, pues está a una cierta velocidad, ¿no? A una cierta velocidad, ¿no? A una cierta velocidad, digamos, no sé, pues, no sé si me ocurre 80 kilómetros por hora, ¿no? 80 kilómetros por hora. Entonces, ustedes para frenar, bueno, lo lógico es frenar el freno común y corriente de un vehículo normal de motor de combustión interna. Entonces, bueno, se frena y en las ruedas, ¿qué es lo que se produce? Calor, ¿no? Calor. Entonces, energía cinética por la velocidad, ¿sí?
eh, pues se ha ido todo en calor, gran parte de calor, ¿no? Entonces esa energía es perdida, ¿de acuerdo? En cambio, en el vehículo eléctrico, cuando ya lleva baterías, entonces yo no puedo desperdiciar, ¿no? Esa energía tengo que aprovecharla, esa energía cinética, y no generar calor, sino que usar un frenado regenerativo, de tal manera que esa energía se convierta de nuevo en corriente eléctrica y se vaya a las baterías, ¿no? Las baterías, ¿no? Las baterías, en el caso que tengamos un vehículo eléctrico, ¿no? Es lo normal, ¿sí? Eh, el frenado regenerativo, lo conocemos nosotros en las máquinas de corriente continua, creo que no hay ningún problema ahí, ¿no? Pero los vehículos modernos no funcionan con batería, ¿no? Perdón, con máquinas de corriente continua, ya funcionan con máquina asincrónica y de rotor cortocircuitado, o sea, un jaula de ardilla, ¿no? Entonces, el frenado, como han visto ustedes en el laboratorio, recuerdan que hemos hecho en un motor de 2 polos, ¿sí? El cual tiene una velocidad sincrónica de 3600 RPM, ¿sí? Entonces, para que pase a su régimen de generador, y acá lo voy a dibujar, porque tengo a ver, un poco recordando esto. Um, a ver, permítanme, ¿dónde es esto? A ver, ok, se ve claro, ¿no? Entonces, nosotros lógicamente, si tenemos la curva, si tenemos la curva, sí, la curva, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esto, ¿no? ¿No? Acá está en el régimen motor, acá en el régimen generador. En este punto, si hablamos de torque, la curva TS, ¿sí? Acá vamos a tener el deslizamiento, eh, aquí vamos a tener en este punto un deslizamiento cero, ¿no? Cero, acá uno, ¿no? Y acá ya menor que uno, ¿no? En el régimen de generador, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos, como, si es un motor de 2P igual a uno, o sea, pares de polos, pues P igual a uno, ¿sí? Pares de polos. Entonces, acá estamos a 3600, ¿no? Entonces hemos tenido que pasar ¿a dónde? Algunos han hecho a 3800, algunos han hecho a 4000, ¿no? 4000 RPM, a otros hasta 4300, si no me equivoco, hemos llegado, ¿no? En RPM, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde hemos pasado? A esta zona, ¿no? A esta zona, ¿no? Aquí tenemos esas velocidades y esos deslizamientos, lógicamente, son negativos, ¿no? ¿Por qué deslizamiento? Bueno, ya por máquinas, velocidad sincrónica menos la velocidad del rotor, ¿sí? Entre velocidad. Esta fórmula no cambia, ¿no? No cambia, no cambia. Pero en este caso, la velocidad del rotor es, ¿no? Para el régimen de generador, ¿sí? Generador asincrónico, ¿no? Asincrónico, la velocidad del rotor va a ser mayor a la velocidad sincrónica, ¿no? Claro, todas estas velocidades es mayor que esta velocidad sincrónica, esta es la velocidad sincrónica, ¿no? Y estas son las velocidades del rotor que tenemos, ¿no? Entonces, en ese caso, el, 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 el deslizamiento, lógicamente, va a salir negativo, ¿no? Va a salir negativo, ¿de acuerdo?
porque al ser esta velocidad rotor mayor, entonces esta resta va a salir con un signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ahora pasando ya a este lado, ¿sí? Entonces, el vehículo, bueno, acá tenemos un frenado antes, acá tenemos un frenado para una sola frecuencia, ¿no? Estamos considerando solamente la frecuencia de 60 Hz, ¿no? Entonces, solamente hay una velocidad sincrónica de 3600, ¿no? 3600. En cambio, el vehículo, va a tener distintas velocidades. Entonces nosotros vamos a tener que considerar distintas, o sea, el frenado regenerativo se va a dar en distintas velocidades, ¿no? Y lógicamente va a existir distintas velocidades sincrónicas, en las cuales el vehículo, perdón, bien digo, las ruedas, la energía cinética de las ruedas va a tener que ser devuelta a las baterías. Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Cómo se da esto? ¿De acuerdo? Vamos a ver eso. ¿No? Entonces, eh, resumiendo, puedo aprovechar este frenado, ¿no? Un frenado regenerativo cuando estoy frente a velocidades, ¿no? Superiores, ¿no? Y ese frenado, pues no quiero que se me vaya en calor, sino quiero aprovecharlo, ¿no? O también cuando estoy ante una pendiente, ¿no? Como está acá. Cuando está ante una pendiente, pues también puedo aprovechar, con mayor razón todavía, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto, vamos a borrar, ya se entendió esta parte. Entonces, básicamente un carro eléctrico, la propulsión de un carro eléctrico, es de esta manera, ¿no? De esta manera. Aquí tiene, aquí tiene, tiene tiene una fuente, ¿no? Baterías, y eso está a lo largo del carro, ¿no? Está finalmente en el chasis, ¿no? A baterías, ¿de acuerdo? O puede estar como los carros que algunos que lo están instalando, pues en la maletera lleva uno, en la parte de adelante lleva otro, recuerden que se quite el motor, ¿no? Sobre todo en los Volkswagen, ¿no? Entonces, estas baterías son normalmente 72 voltios, puede ser 60, qué sé yo, pero normalmente son 72 voltios, ¿sí? Entonces, este es el almacenamiento, y va a ir a no un inversor, a un convertidor electrónico de potencia, ¿no? Acá entra positivo, negativo, y acá salen las fases, ¿no? Acá sale la corriente alterna. Pero esta corriente alterna, miren, entra continua, ¿sí? Continua, y va a salir alterna trifásica de frecuencia variable y lo más probable de voltaje variable, ¿no? De voltaje variable. Lógicamente que el vehículo no se va, este convertidor no se va a comportar como un convertidor convencional de 60 Hz, ¿no? Sino que se va a tener que comportar en varias frecuencias, ¿no? Entonces, normalmente el motor justamente está viendo en la parte um, mecánica hace una semana más o menos. Ellos han comprado un sistema un Volkswagen, han comprado el kit, lo han instalado en el carro y ya, listo, es un motor eléctrico, ¿no? Ahí no han inventado nada. Entonces, ellos estaban tratando, su asunto era aquí, ¿no? Del motor, cómo podemos reemplazar, ¿no? Problemas. Entonces, y justamente había un ex egresado de ingeniería eléctrica y bueno, a mí me sorprendió un poco porque hoy ni idea, ¿no? Estaba mal, creo que estaba por otro camino, parece que no lo sé, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha pena. Por eso que también decidí justamente, claro, mucho más antes, siempre pensaba hacer esta experiencia.
ahora con mayor razón, porque ese alumno pues no está preparado, ¿no? No está preparado para poder entender cómo sucede esto, ¿no? Sucede esto, ¿de acuerdo? Por eso he querido darles este laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes salgan mejor preparados, por lo menos entiendan cómo funciona un sistema frenado regenerativo en un vehículo, ¿no? Con máquina asincrónica, ¿no? Entonces, ellos tienen un motor trifásico de 7 kilovatios y 200 Hz. Entonces, estamos hablando, ¿sí? Este motor tiene un rotor bien delgado, ¿no? Un tipo, recuerdan que hay motores tipo L, tipo M y tipo S, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos son tipo L, donde este diámetro es mucho menor que esta longitud, ¿no? Este es entonces tipo L, ¿sí? Como las camisas, ¿no? Medium, short y large, ¿no? Algo así. Y un motor S, pues casi es cuadrado, ¿no? Entonces, este es el diámetro y esta es la longitud, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ese motor era de este tipo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este motor es así? Porque miren, el momento de inercia, recuerdan, y esto yéndonos al curso siempre, el momento de inercia, por acá lo voy a poner, el momento de inercia es proporcional a qué? A la masa por el radio al cuadrado. Entonces, como gira, como tiene 200 kilohertz y es dos polos, ¿sí? Entonces, este motor, su velocidad sincrónica es de 12.000 RPM. ¿Cómo se llama? 200 Hz, ¿no? 12.000 RPM, ¿no? Que ahí también está. Y la velocidad sincrónica más o menos está, no le vi la placa, pero imagino que está 11.800 la velocidad, perdón, esta es la velocidad sincrónica y esta es la velocidad del rotor, ¿no? Del motor, ¿sí? Siempre la velocidad del rotor es mucho menor, ¿no? Claro, con carga, ¿no? Estamos hablando de 7 kilovatios, ¿no? Y entonces, como gira a altas RPMs, incluso tiene zonas, ahí tiene unas marcas de balanceo, ¿no? Es decir, balanceado a 12.000 RPMs e incluso más, ¿no? Imagino que a 15.000 RPMs, ¿no? Entonces, cuando aplico 200 Hz, bueno, gira a esta velocidad. ¿Y por qué lo hacen de este tipo? Primero, ¿cómo evito el J? O sea, si el J es grande, es un gran momento de inercia, y como tiene gran momento de inercia, al tener gran momento de inercia, una máquina o un rotor, ¿sí? ¿No? Tendría que tener un radio bastante elevado, ¿sí? Entonces, gran momento de inercia va a tender a vibrar y a deshacer, ¿no? Los rodamientos, esfuerzos, todo eso, ¿no? Entonces, se lo hace de un diámetro bastante corto, o el radio es bastante corto, de tal manera que el momento de inercia pueda ser bajo, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, pues este rotor, lógicamente, su material en la curva BH, si nos fijamos en la curva BH, los materiales, ¿sí? En la curva BH, pues los motores normales tienen esto, ¿no? Esta curva. Ese motor debe tener una curva de este tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese necesita menos corriente de vacío, ¿no? Recuerden que este H es el NI entre L, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene mayores alcances, ¿no? Entonces, para lograr este B, por ejemplo, los motores normales, miren, la I es mucho mayor, ¿no? Y acá es mucho menor. Entonces, de antemano ya las placas con que se apila el rotor y el estator, lógicamente, son de alta calidad, ¿no? Y el espesor es mucho menor para evitar las pérdidas en el hierro que sean altas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué están haciendo los mecánicos? ¿No? Dicen, vamos a diseñar un motor de este. Imposible, ¿no? Imposible. Y me sorprendió realmente el muchacho que, bueno, ni idea tenía, ¿no? Ni idea tenía. Eh, y recuerden que más o menos la potencia de una máquina asincrónica es
La potencia es proporcional a esto, ¿no? Al D cuadrado L. Y aparte, se debe incluir acá la densidad de campo y los amperes pira, amper conductores, ¿no? Amper conductores, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la potencia por diseño de máquinas, ¿no? Eléctricas. Entonces, ni hablar, ¿no? No. Entonces, ellos van a hacer con una máquina común y no creo que lleguen a los 7 kilovatios. Esto va a ser grandazo, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen a 200 Hz? ¿Por qué? Porque una máquina, entre mayor sea su velocidad, las dimensiones son más pequeñas, ¿no? Imagínense una máquina de la misma potencia, 7 kilovatios, funcionando a 20 Hz. 20 Hz, ¿sí? 10 veces, 10 veces dividido estos 200 Hz entre 10 veces, ¿no? Entonces, una máquina más grande para tener 7 kilovatios. Ahora, si esta máquina fuera a 300 Hz, para la misma potencia sería mucho más pequeña, ¿no? Mucho más pequeña. Entonces, eso también ahorro de materiales, todo eso, ¿no? Eso es diseño de máquinas, ¿no? Es diseño de máquinas. ¿Ya? Pero eso es para que tengan una idea, ¿no? De qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, eh, ahora les explico cómo está funcionando esto. Después que les he explicado el motor, eh, me tocó el año pasado, hace 2 años, ir a chequear un vehículo eléctrico, ¿no? Pero era un vehículo chino que no era cosa del otro mundo, que no había frenado regenerativo, tenía un panel en el techo y era mixto, tenía un motor a gasolinero que no traccionaba el motor, sino que servía para cargar la batería, nada más. Y, y lógicamente tenía sus baterías y también se cargaba con el sol, ¿no? Y también con la corriente eléctrica. Entonces no era cosa del otro mundo. Pero los carros modernos con frenado regenerativo es otra cosa, ¿no? Entonces, acá de la batería sale, entonces aquí se va a producir una, una conversión a trifásica, ¿no? Entonces, vamos a producir ¿no? No tengo el rango de funcionamiento de este rectificador, pero que imagino que debe estar entre unos 40 a 200 Hz. 200 Hz, ¿no? 200 Hz. Más o menos, entre ese rango, ¿no? Entonces, eh, entre ese rango de frecuencias funciona este inversor, ¿no? ¿No? Entonces, esta trifásica RST es a esas frecuencias, entre 40 y 200 Hz. Entonces, y aquí es más, acá lleva una caja de velocidades también, ¿no? Una caja de velocidad, una caja de engranajes, ¿no? Hemos hecho eso también, ¿no? ¿Para qué? Para convertir, entonces acá tiene un torque 1 de entrada, eh, tiene, tiene un, tiene un, tiene un omega 1 de entrada, un J1 de entrada, ¿no? Y acá vamos a tener un T2, un omega 2 y un J2, ¿no? ¿Lo que hace la caja, ¿no? Y de acá se va a las ruedas. Recuerden que el motor no puede mover directamente a las ruedas, ¿no? El vehículo en sí, este J representa el momento de inercia de todo el vehículo. Eso representa ese momento de inercia, toda la masa, ¿no? La masa, ¿no? Toda la masa R cuadrado. Entonces, toda la masa del vehículo eh, eh, distribuido entre las cuatro ruedas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el vehículo eléctrico, lógicamente esos vehículos están funcionando más o menos de la siguiente manera, ¿no? Mm, Entonces, eh, esta es la rueda, por ejemplo, vamos a ver, acá tiene una rueda, acá tiene una rueda, eh, acá tiene la otra rueda. La rueda esa es la parte delantera, la parte trasera. Entonces, normalmente el motor lo llevan, acá tiene el diferencial, no tiene el diferencial,
acá tiene una caja convertidora, ¿no? La que acabamos de hablar, y acá salen las ruedas, ¿no? Acá salen las ruedas, y acá tiene el motor eléctrico, el motor, ¿no? Acá tiene el motor eléctrico, ¿no? El motor eléctrico. Entonces ahí le llega, es más, ahí puede, o en la parte de adelante puede estar el convertidor de corriente continua a corriente alterna, ¿no? Alterna trifásica. Y ya recién le llega al motor aquí, ¿no? Tres cables, ¿no? Entonces, en todo lo demás lleva las baterías, ¿no? Ese es el carro eléctrico, ¿no? Entonces, 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 lógicamente, cuando está funcionando normal y cuando va a ser el frenado, ¿qué es lo que ocurre? Cuando va a ser el frenado, este motor, bueno, cuando tracciona, este es motor, cuando hace el frenado regenerativo, toda esta energía, ¿sí? Toda energía, recuerde que el J también contribuye a la energía, ¿sí? Es un momento de inercia. Entonces va a pasar a la caja y va a pasar al motor. En ese caso el motor ya va a funcionar como generador. Pero ojo, que el carro se va disminuyendo la velocidad. O sea, este generador ya no va a estar a 200. Vamos a suponer que llegamos a 200, ¿no? Cuando freno, pues va a estar a 200, después bajará pues a 180, no, perdón, bien digo, 180, 150, 100 sucesivamente, no sé, hasta 40, de repente RPMs, ¿no? Perdón, Hertz, ¿no? Se dan cuenta que en cada una de esas frecuencias debe devolver energía, ¿sí? Debe devolver energía. Vamos a suponer que por un momento, bueno, parémonos en un lugar, o sea, tengámonos, y vamos a suponer que esté funcionando a 150 Hz, ¿sí? En 150 Hz. O mejor dicho, de pronto no está en 12.500 RPM, sino de pronto está en 9.000 RPM. Para que pueda devolver energía, para que pueda devolver energía, este inversor trifásico debería estar a una velocidad inferior a 9.000 RPM. ¿Sí? Recuerden que el motor es de dos polos, ¿no? Entonces, la velocidad sincrónica, estamos hablando de 60F entre P. Y P, bueno, P es igual a 1, ¿no? El número de pares de polos, ¿no? Entonces, si está funcionando a 9.000 RPM el rotor, acá está, este rotor está a 9.000 RPM, si tuviera 9.000 RPM, ¿sí? La frecuencia aquí, en esta parte, debería ser tal que me produzca una velocidad sincrónica menor a 9.000 RPM, ¿no? Menor a 9.000 RPM. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, debería funcionar a 8.000 RPM, vamos a suponer 8.000 RPM, ¿no? 8.000 RPM igual a 60 F entre este 1, ¿no? Entonces, la frecuencia más o menos sería 8.000, ¿sí? 8.000 entre 60, entonces estamos hablando de 800 entre 6, ¿sí? Y 800 entre 6, ¿sí? Eso es 133 Hz, ¿sí? 133 Hz, ¿sí? 133 Hz. Entonces, estas corrientes que están acá deberían ser de 133 Hz, ¿sí? Para que me produzcan una velocidad sincrónica de 8.000 RPM, ¿no? Estamos hablando, de ejemplo, nada más, ¿no? RPM. Entonces, como quiera que la velocidad de él, ya en este caso generador, es de 9.000 supera la velocidad sincrónica de 8.000. Entonces, ¿puede comportarse como generador y devolver energía? Sí puede hacer, ¿no? Sí puede hacer.
Entonces, en ese caso ya para devolver, ¿sí? Para devolver, se comporta como un rectificador, ¿no? Rectificador. Entonces, en este sentido, ¿no? Convierte corriente alterna de esa frecuencia de 133 a corriente continua y puede ya devolver a la batería. Pero ojo, estamos hablando solamente de un punto, ¿no? 133. Y de pronto baja, esto baja vamos a decir, a 8000, ¿ya? 8000 RPMs, ¿sí? RPMs. La velocidad del rotor, lógicamente es la velocidad del rotor, ¿no? Esto también sería la velocidad del rotor, ¿no? Y si yo mantengo esta velocidad sincrónica en 8000 RPMs, pues ya no trabaja como generador, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer este inversor? Este inversor tendría que hacer funcionar posiblemente, no sé, se me ocurre en una frecuencia, en una velocidad sincrónica, ¿no? A una frecuencia tal que me dé una velocidad sincrónica de repente de 7000, ¿no? De 7000 o no sé, se me ocurre de 7500, ¿no? Pero lo importante es que esta velocidad sincrónica es inferior a esta velocidad rotor, ¿sí? Entonces se dan cuenta que este variador de frecuencia constantemente está variando su frecuencia para que en distintas del generador pueda devolver energía acá. Lógicamente tiene su rango, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho sistemas que devuelven energía ¿no? A la fuente o a la red solamente a 60 Hz, ¿no? Porque la línea está a 60 Hz, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este inversor tendría que comportarse a varias frecuencias, ¿no? Tendría que adaptarse en varias frecuencias entre 40 y 200 Hz. ¿Para qué? Para que le permita a este generador devolver energía hacia la batería. Solamente de esa forma, ¿no? Porque recordemos que aquí el régimen del generador siempre la velocidad del rotor debe ser, debe ser mayor a la velocidad sincrónica. Y acá estamos solamente trabajando con cuánto? Con 3660 Hz, ¿no? Esto es para 60 Hz, ojo, para 60 Hz, ¿sí? En 60 Hz se vuelve. En cambio, en el otro caso, como repito, este, este rectificador, o perdón, este inversor, este inversor, el inversor tendría que adaptar su frecuencia, ¿no? Para adaptar su frecuencia para que esta máquina asincrónica pueda devolver energía a la batería, ¿no? Entonces, no sé si se entendió, Ángel, Ale Ramírez, este, Ah, sí, sí se entendió, ingeniero. señor Usca Yamoca, ¿se entendió? No está. Señor Usca, bueno, no se encuentra, señor Usca. No es que, bueno, queda automáticamente quienes se retiraron, ¿no? Entonces, también Usca Yamoca. Ingeniero, sí se entendió por mi parte. Señor Castro Díaz, Sí, ingeniero, sí se entendió. ¿se Pero entendió, tenía no? sí, tenía una, no duda, sino es que al momento de generar el motor, o sea, diferentes frecuencias, también hay es que recuerdo que en el tropo había unos filtros de, digamos, o sea, el THD, o sea, todo eso también aplica en este frenado regenerativo, o sea, al revés. Acá no es muy importante eso. ¿Por qué? Claro, ese motor funciona a 200 Hz, ¿no? Entonces, el calentamiento, pues, ¿a quién le va a afectar este calentamiento? O sea, ese THD, ¿a quién? A ver. Entendamos bien para qué es el THD. ¿Qué es calidad de energía?
Calidad de energía es voltaje constante, ¿de acuerdo? Frecuencia constante, ¿sí? Y el servicio permanezca, ¿no? Todo el tiempo, que no haya cortes, no haya oscilaciones de voltaje, oscilaciones de frecuencia. ¿Y qué más? El THD. Pero ¿a quién afecta eso? A las líneas, ¿no? Al vecino. Tú generas armónicos, le vas a afectar al vecino. Entonces tú tendrías que tener tu propio, si tienes un equipo electrónico de potencia donde generes bastantes armónicos en tu domicilio, vamos a decirlo en tu fábrica, ¿sí? Tú, si no tienes filtros, vas a contaminar la red, le vas a contaminar a tus vecinos, ¿no? Vas a contaminar y vas a provocar problemas. Entonces, tú, tus armónicos que generas, esos deberías emplear filtros para que no envíes a la red, ¿no? No envíes a la red algo contaminado, contaminado de armónicos, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, sí, ingeniero. O sea, lo decía más para aprovechar como que esos armónicos, esas ondas, o sea, para aprovecharlas también. Se me ocurrió, no sé, estaba pensando en eso. Pero nada más. Claro, pero se podría aprovechar esas armónicas, pero son muy pequeñas, Ah, ya, ya. depende de tu sistema, ¿no? Entonces, bueno, podría aprovecharse a través de un filtraje para, ¿no? Ciertos componentes, ciertas máquinas, cierto proceso, tal vez, ¿no? Pero eso lo haces dentro de tu fábrica. Tú lo que tienes, el concesionario, el que me da la energía, debe darme con un voltaje de 220 puro, frecuencia 60 Hz, que no oscilen, y también tiene su tolerancia, cuánto debe variar el voltaje y cuánto la frecuencia, tiene su tolerancia por norma, y el THD, ¿no? 5%, 4%, dependiendo, ¿no? Entonces, tú tienes derecho como consumidor a que se te dé energía limpia. Pero si tu vecino tiene equipos de electrónica de potencia, va a generar armónicos. Y ese THD va a ser elevado. ¿Te va a perjudicar a ti y a los demás? Sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer el vecino para no contaminar la red? Tener filtros, de tal manera que los armónicos se disipen en su consumo, en su carga, ¿no? Ahora casi se generan, ¿a quién perjudicas? No perjudicas al vecino, ¿no? Posiblemente provocas un calentamiento en el motor, pero ya eso es poco, ¿no? Eso es poco. No perjudicas a nadie con esto. ¿De acuerdo? Castro, no sé si se entendió. Sí, sí, entendí, ingeniero. Correcto, correcto. Entonces, has entendido que este convertidor electrónico de potencia pues tiene que ser especial, ¿no? O sea, no es cualquiera, ¿no? Justamente por eso les pongo acá yo frecuencia variable, una frecuencia variable, y posiblemente voltaje variable, ¿sí? Voltaje variable. Recuerdan que cuando hemos hecho la devolución de energía, eh, la hemos hecho de una red de 380, ¿no? Ha estado generando a esa tensión y hemos cogido una red de 220 trifásica. Se ha sido, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si a la red que vamos a devolver fuera de 380? 380 a 380. ¿Cómo sería, no? ¿De acuerdo? Entonces, este convertidor lógicamente va a tener una etapa de control, ¿no? Donde vamos a tener todos sensores que me van a acelerar el frenado, van a tener sensores acá de velocidad, por ejemplo, de esta parte de las ruedas, van a tener sensores de frecuencia de aquí de la red que está alimentando al, al, al motor, sensores de corriente, sensores de voltaje, de frecuencia, y para dónde está yendo la energía, si está yendo hacia acá o si de la batería está yendo hacia allá, hacia el lado derecho, ¿no? Todo eso, ¿no? Se dan cuenta que no es un sistema simple, es un sistema un poco complejo que necesita programación, necesita DSPs, ¿no? No es sencillo esto, ¿no? Y para uno, bueno, un carro eléctrico, pues un carro eléctrico es su batería y su motor y cualquiera, y un motor de continuo y se acabó, ¿no? ¿No? Pero no hay devolución de energía, ¿sí? Es como la motocicleta del ingeniero Gustavo Navidad. No es con devolución de energía, ¿no? Además no tendría pues, por qué ser
Bueno, en las bajadas posiblemente, pero un vehículo tiene mayor momento de inercia. Ahí sí, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, entonces, Ingeniero, ya, dígame. sí, una consulta. No, tengo dos consultas. Ticona aquí, en respecto al motor, ¿puede ser también síncrono o habrá algún problema? Y también, ¿cómo funcionaría el inversor para convertir a continua? Ah, buena tu pregunta. Buena tu pregunta. Ya. Entonces, a ver, a ver, lo que va a devolver esto es en continua, va a devolver en continua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la energía va de este punto hacia acá, este convertidor se comporta como un inversor, ¿no? Que convierte corriente continua a corriente alterna, trifásica, ¿sí? Y variable todavía. Inversor, ¿sí? Puede ser de frecuencia incluso variable, de frecuencia variable y voltaje variable, ¿no? En cambio, en cambio, en cambio, cuando cuando el flujo de energía, cuando el flujo de energía es en el otro sentido, o sea, es en este sentido, digamos, en este sentido, cuando este es ya el frenado regenerativo, ¿no? Entonces ahí se comporta como como un rectificador, como un rectificador, controlado lógicamente, ¿no? Rectificador controlado, ¿no? Controlado. De frecuencia, de frecuencia variable, puntaje variable también, ¿no? Entonces, hacia acá es el rectificador. Entonces, como rectificador, acá ya vamos a recibir continuo, pero va a venir aquí, ¿no? Va a pasar a la batería, ¿ya? En cambio, cuando el flujo de potencia va de las baterías, de las baterías, de las baterías hacia el motor, pues la energía va en este sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí se comporta como un inversor. No sé si me dejé entender este señor, no sé quién me preguntó, Ticona aquí, sí, sí, todo claro, ingeniero. Gracias. ¿ya? De esa forma funciona. En la máquina de continuo fue mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Aquí es mucho más complejo. Sobre todo el control, ¿no? Es complejo. Bueno, imagínense que así también debe funcionar un Tesla, ¿no? ¿Y qué más tendrá, no? Estamos hablando solamente de la parte de potencia nosotros, ¿no? La parte de control pues, es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí viene nuestro laboratorio. He querido hacer este laboratorio para que no porque me dio pena, como repito, encontrar a un estudiante egresado de ingeniería eléctrica que no tenía estos conceptos, ¿no? Lamentablemente no llevó diseño de máquinas, hay varias cosas, ¿no? Varias cosas, pero bueno, ya, ni modo, ¿sí? No, no soy mi alumno incluso, no recuerdo qué era mi alumno. Entonces, vamos a hacer nosotros esto. Esto, vamos a simular el comportamiento de cómo devuelve energía a la red, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros, esto ayer hice con sus compañeros del grupo A, grupo A. Entonces, entonces, nosotros acá vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una red de 380, ¿no? 380, 60 Hz. Vamos a alimentar a un autotransformador. Acá está el módulo, ¿no? Acá va a estar el módulo. Aquí está el módulo, ¿no? Esto representa, esto representa las ruedas, el J del vehículo, el J del vehículo, ¿no? El vehículo, ¿sí? Esto representa la máquina, que puede funcionar como motor
o como generador, jaula de rilla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a alimentar este motor de continua, ¿sí? Vamos a encender, miren, acá esto es para alimentar el campo, ya sabemos, hemos hecho eso. Y acá con este otro circuito, con 380 también, utilizando un autotransformador de 15 kVA, un rectificador también de buena potencia, ¿sí? Que nos proporciona AC, AC y AB. ¿Qué? Corriente continua, ¿no? Corriente continua. O sea, a estos puntos, a este punto C, a este punto B, ¿no? Recuerden solamente para que este solamente proporciona alimentación acá, ¿no? A este motor. El motor representa el momento de inercia del vehículo, ¿de acuerdo? Está acoplado a este motor asincrónico que va a funcionar como motor o generador, ¿de acuerdo? Uh, hasta ahí entendido, no sé si hay una duda. Ah, sí, Claro, está bien. correcto, correcto. Entonces, aquí tenemos un problema, ya les dije a sus compañeros, nosotros recuerdan que hemos hecho esta prueba y hemos hecho con un medidor de energía, ¿sí? ¿Recuerdan, no? Entonces, este medidor de energía funciona a 60 Hz, ¿no? Nosotros no vamos a funcionar este motor no va a funcionar de 40 a 200 Hz, porque esta máquina es de 60 Hz. Entonces, esta máquina, para simular eso, es más, es de 50 Hz, ¿no? Es su diseño original. Entonces, esta máquina la vamos a hacer funcionar entre 40 y 65 Hz. ¿De acuerdo? Ahí, para que vean el efecto, ¿no? Ah, la maleta de medición rusa, la que tiene, no sé si han visto, hay una maleta de medición rusa que tiene un voltímetro, tiene un amperímetro, ¿no? Y tiene un batímetro, ¿no? Un batímetro. Y es trifásica, ¿no? La maleta rusa, ¿sí? La maleta, la K505, ¿no? Después, la ventaja de este instrumento es que podemos medir cuánta energía devuelve a la red. Tenemos que ver este batímetro, este amperímetro y este voltímetro. Y también a través del tiempo, ¿no? Con un cronómetro, ¿no? Entonces podemos controlar eso y ver cuánta energía devuelve, ¿no? Y este instrumento tiene la ventaja de que sus frecuencias de funcionamiento medibles, o sea, lo real que mide, está entre 40 y 65 Hz, ¿no? ¿De acuerdo? Después tenemos otro instrumento, el WT300, ¿no? Recuerdan, es el digital, ¿no? Que han usado ustedes, ¿no? El digital, el azul, celeste, ¿sí? Este también mide, ¿no? Energía. Pero hay que ver si es posible medir si mide entre 40 y 65 Hz. No sé si lo haga. Por eso les he dejado a los compañeros, y ustedes también vean, el manual está en el grupo de WhatsApp, ahí, ¿sí? Revisen si puede funcionar ahí. Y lógicamente si puede leer energía directamente, ¿no? Posiblemente tenga esa medida más. O sea, lean su manual, ¿sí? Lean su manual. No sé si Ale Ramírez me puedes confirmar. Yo lo subí al WhatsApp, grupo de WhatsApp, ¿sí? WT300, ¿sí? ¿Me confirmas? Ah, ¿al general o a cuál? Al general. ¿Ya? Mm, Entonces, no, vean sobre no, eso. ¿Ya? creo que no está en general. No creo. Sí lo subí. O, de repente lo he subido a ver, chequen, o de repente lo he subido al grupo de, creo que lo he subido al grupo de electrónica potencia. Sí, 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 ya, se los comparto. En este momento se los comparto. El grupo de, ya vean si llegó, ya, me confirman, ¿sí? Ah, sí, ya llegó. Listo, ya, entonces véanlo, estudienlo, ¿ya? Sí. ¿De acuerdo?
Ah, pero también tenemos otras opciones si es que no tenemos esto. Entonces, miren, retomando, 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 eh, el nombre del laboratorio más o menos tentativamente está llamándose frenado regenerativo a diferentes frecuencias y diferentes voltajes, ¿no? De la fuente de energía, ¿de acuerdo? Am, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué queda? Bueno, puede volver energía, ¿ok? De 40 a 45, ¿no? Entonces, este instrumento va a ser de repente reemplazado, ¿no? Por esto, o entonces quiero que vean esta parte, ¿no? Lógicamente ya sabemos que tomamos los datos con un cronómetro y vemos los amperímetros analógicos, cómo se mueven y podemos calcular exactamente la potencia que devuelve. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, toda esta parte que encierra, todo esto está simulando el comportamiento del convertidor electrónico de potencia regenerativo, donde voy a poder variar la frecuencia y donde voy a poder variar el voltaje, ¿no? O sea, representa al convertidor de frecuencia, ¿de acuerdo? Acá se puede comportar como inversor o como, se puede comportar como inversor o se puede comportar como rectificador, controlado lógicamente, ¿sí? O sea, eso vamos a simular. ¿Cómo lo simulamos? Aquí tenemos una red, aquí tenemos una red, vamos a borrar esto, vamos a borrar, acá tenemos una red de 380 voltios, 380, ¿sí? Esta red de 380 va a alimentar al variador de frecuencia. Y este variador de frecuencia va a alimentar a este motor sincrónico de 25 HP que está conectado a la máquina, al generador sincrónico de 400 voltios de 45 kilovatios. La máquina más grande que hay, que está acoplada, ¿no? A través de una polea, ¿no? Entonces, este generador sincrónico, como podemos variar acá la frecuencia y podemos variar incluso el voltaje, ¿no? Miren, estoy tomando con este autotransformador, tomo, rectifico y estoy alimentando la corriente de campo del generador sincrónico, ¿sí? Entonces puedo variar voltaje, aquí en esta salida, puedo variar voltaje, subir o bajar, y también moviendo este variador de frecuencia, puedo variar las RPM de este motor, ¿no? Puedo variar y puede variar también las RPM de este generador sincrónico, ¿no? De este generador sincrónico, ¿de acuerdo? De este generador sincrónico, ¿sí? Entonces acá tengo voltaje variable por esta corriente de excitación y frecuencia también variable, por este variador de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haga el frenado, es más, esto en un momento puedo cortar, así como cortamos en el frenado regenerativo, se desconecta toda esta red y bueno, solamente utilizando la inercia del sistema, ¿sí? O si queremos realmente en una bajada, vamos a decir, ¿no? En una bajada, esto va a representar el vehículo, todo esto representa el vehículo, ¿no? Todo esto representa el vehículo, el momento de inercia del vehículo, en una bajada, por una pendiente, ¿no? Entonces podemos alimentar, ¿no? Podemos alimentar, y este se va a comportar como generador, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaría en 40 Hz? ¿Qué pasaría en 40 Hz, por ejemplo? ¿Qué pasaría en 45 Hz?
¿sí? ¿Qué pasaría en 50 Hz? ¿Qué pasaría en 55 Hz? ¿Qué pasaría en 60 Hz? ¿Y qué pasaría en 65 Hz? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para todos los muchachos hay dos, cuatro, seis frecuencias. Algunos harán aquí, algunos trabajarán acá, habrá otro grupo y otros de 60 a 65. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata el laboratorio. ¿Qué pasó? Ay, la vez metiéndose donde no le da, no lo llaman. Ya bueno. Entonces, este es nuestro laboratorio. Vamos a suponer, alguien me dirá, ingeniero, ¿cómo vamos a medir si es que, bueno, si funciona el WT300, el CAT 505, no hay problema, ahí medimos, ¿no? Vamos a suponer que no funcione. Vamos a suponer que no funcione. ¿Sí? Entonces nos vamos directo, ya obviamos siempre empleando esto. ¿Sí? Obviamos el K505, el medidor de energía o el WT300. ¿Sí? Entonces, cuando esté a una frecuencia, vamos a suponer a un voltaje de 110 acá, voltios, y está bajo una frecuencia de 45 Hz, vamos a suponer, ¿no? Bajo esas condiciones, yo puedo acá tener un rectificador, utilizar esta red, todavía no está conectado acá, no, todavía no está el frenado. Entonces, a través de un rectificador voy a alimentar a una resistencia eléctrica, donde puedo medir su voltaje y su corriente, ¿no? ¿De acuerdo? Antes del frenado, la potencia, ¿no? Puedo medir la potencia. Antes del frenado, antes del frenado, ¿sí? Y cuando vaya al frenado, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Acá no va a cambiar nada, porque este generador, recuerden, es grandazo, ¿no? Y tiene un buen momento de inercia. Y casi la velocidad, esto no va a variar, ¿no? Lógicamente en 45 Hz, ¿cuánto? Este es un motor de 1200, es un motor de 6 polos, ¿no? Entonces hablamos de 3 pares de polos, estamos hablando que va a estar a estas RPM, ¿no? 60 por 45 entre 3, ¿no? Entonces está a cuánto? 46, 60 por 15, ¿cuánto es eso? 900, ¿no? ¿O no? ¿Es 900? Sí, Ingeniero. sí, ¿no? A una velocidad sincrónica de 900 Hz. Ojo, ojo, perdón, 900 RPM, ¿no? O sea, no en 1200. En 40 Hz estará, pues, en 40 Hz estará, no sé, en 40 Hz va a estar en 800, ¿no? En 60 Hz a 1200, en 65 Hz, no sé, 1300, 1400 de repente, ¿no? Entonces, varias RPM vamos a tener, ¿no? Ah, entonces, este generador, y lógicamente estos 110 lo regulo con esta corriente de excitación. Estos 45 Hz con el variador de frecuencia, ¿no? El variador de frecuencia. Y entonces, ¿cómo medimos esta energía si no tenemos nosotros, no tenemos el WT300 ni funciona esto, ¿no? Entonces, cuando esté funcionando en estado estable, cuando todavía no hay el frenado, ¿sí? Cuando no existe el frenado, cuando no existe el frenado, pues acá está transmitiéndose cierta potencia, ¿sí? Y cuando yo activo este frenado, entonces va a venir acá el sistema, no va a entrar el generador, sino va a entrar acá también, ¿no? Va a alimentar esto. Entonces, esta potencia antes del frenado, va a existir, y va a existir una potencia después del frenado, ¿no? La diferencia de estas potencias por el tiempo, pues tengo la energía de vuelta. ¿De acuerdo?
Puedo medir en corriente continua, sí, a través de un voltímetro, a través de un amperímetro y a través de un cronómetro. ¿De acuerdo? O también podríamos hacer la trifásica, ¿no? O sea, aquí también, aquí también, podríamos en lugar de acoplar con rectificador, em, pues podríamos nosotros también agarrar las tres líneas, ¿sí? Agarrar las tres líneas, hacer tres líneas, ¿sí? Agarrar esas tres líneas y me pongo una carga trifásica, ¿sí? Me pongo esta carga trifásica, ¿sí? Y le mido la potencia, ¿no? Pero no va a haber un instrumento que nos mida en 40 Hz, ¿no? Tal vez el K505, ¿no? 40 Hz, de 45 hasta 65 Hz. Ese es el problema, ¿no? Posiblemente el K505, el ruso, ¿no? La maneta rusa. Posiblemente puedan ir. Pero a mí me parece mucho más fácil este sistema. Una rectificación y ya puedo hacer diferenciar esa potencia, ¿no? Entonces, en eso consiste el laboratorio. Entonces, ¿qué representa finalmente, resumiendo esto, ya para terminar? ¿Qué estamos haciendo, jóvenes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? Vamos a poner en verdecito, color ecológico. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a simular, primero, vamos a simular el J del vehículo, ¿no? ¿Qué más? La máquina, el motor eléctrico del vehículo, ¿no? Que se puede comportar como motor cuando da potencia y como generador cuando se devuelve energía a la red, ¿sí? A la red, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Y acá está el variador de frecuencia, el comportador, cómo se debe comportar un variador, o perdón, no variador de frecuencia, convertidor electrónico de potencia, ¿no? Que va a funcionar como inversor y como rectificador. Pero, ¿qué características tienen? A frecuencia variable, ¿no? Como inversor y como rectificador, y a voltaje variable. Variable. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, no sé si se entendió, está claro, Castro Díaz. Sí, general, está claro. Entonces, este es el laboratorio que vamos a hacer. Lo hago, más que todo, a mí me causa mucha pena, ¿no? Entonces, que no se expliquen muchas cosas, ¿cómo se llama? ¿No? Le pasa a mucha gente, lamentablemente al salir de escuela, ya ha egresado por egresar, pero le preguntan algo de esto y no sabe nada, ¿no? Y qué mejor si lo hacen en laboratorio. Este es un tema de accionamientos, es un tema súper de accionamientos, de accionamientos. Es lo que hay ahora. Entonces, esto se debe entender. ¿Cómo funciona? ¿No? Tengo entendido que también el ingeniero Juan Copa quiere hacer el frenado regenerativo. Una máquina que se ha preparado, perdón, no el frenado regenerativo, sino una máquina, la máquina asincrónica de doble alimentación, generador asincrónico de doble alimentación. Pero no sé en dónde va a ser, ¿no? Porque la máquina no va a ser, porque el año pasado han provocado un cortocircuito justamente en este generador sincrónico de 45 kilovatios, ¿no? Lo cual es, bueno, más antes han quemado un variador de frecuencia telemecánica también, y así varias cosas, ¿no? Entonces, ni siquiera hay una simulación, ni siquiera hay un laboratorio, ¿no? Entonces,
ayer justamente me dijeron sus compañeros, lamentablemente no van a poder hacer. Yo no voy a permitir eso. No vamos a trabajar por gusto para que alguien lo queme, ¿no? De hablar, ¿no? Entonces, vamos a hacer hay que hacer pruebas primero. Primero hay que preparar el laboratorio. Primero hay que simular, ¿no? Incluso se ha sacado un circuito equivalente de ese generador asincrónico de rotor bobinado. ¿Para qué? Para simular primero, se debe simular en el PSIN qué es lo que pasa, cuáles son sus corrientes, todo eso. Y recién de ahí, con esa simulación, recién ir a la realidad y con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Porque esa máquina solamente es de 3 HP, se puede quemar, ¿no? Entonces, ya también se tiene un laboratorio seguramente para generación eléctrica con energías renovables, para hacer el generador asincrónico doblemente alimentado, ¿no? Pero no se puede hacer así, sin una guía, sin una preparación, ¿no? Yo no puedo hacer cosas por hacer y ya, ¿no? Entonces, yo primero me gusta explicar, plasmar la idea y ver las posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo y qué puedo estar arruinando, ¿no? ¿De acuerdo? Acá sí hay un pequeño problema que también vamos a tener que solucionarlo, ¿no? Entonces, y eso me olvidé de explicar, que esta máquina sincrónica puede perder remanencia, ¿no? Puede perder remanencia. Y cuando pierde remanencia, pues esta ya no se comporta como generador, imposible que dé energía, ¿no? Entonces, esta remanencia, a través de la curva BH, a través de la curva BH, pues existe una remanencia. Esta remanencia hace que se comporte como generador, ¿no? Pero, ¿quién le va a proporcionar potencia reactiva? Ah, le proporciona potencia reactiva, seguramente le va a proporcionar potencia reactiva, esta red, ¿no? Esta red le va a proporcionar, ¿no? Van a tener que hacer de repente un puente, o si tiene su potencia propia, potencia reactiva, si se nos va, si se nos va la potencia reactiva, pues podemos conectarla a través de este generador para que le proporcione potencia reactiva a distintas frecuencias. O sea, este generador, ¿no? Tiene otro comportamiento, ¿no? Porque se va a proporcionar potencias reactivas a distintas frecuencias, potencia reactiva a 40 Hz, ¿no? Es diferente a una potencia reactiva a 45 Hz, ¿no? Que es diferente a una potencia reactiva de 65 Hz, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer que varíe a 40, a 45, a 50, a 65, ¿no? Entonces, estas potencias reactivas son específicas para cada frecuencia. Entonces, ¿qué tiene el generador asincrónico? El generador asincrónico tiene lo siguiente, ¿no? De que de la red, en ese caso va a ser una red variable, puede ser de 40 Hz, de 40, de 50 o de 65 Hz, ¿sí? ¿No? Esa red trifásica, RST. Entonces, el generador sincrónico, ¿qué es lo que tiene? Perdón, asincrónico, ¿no? Estamos hablando, jaula de ardilla, ¿no? Si está conectado a esta red, si está conectado a esta red, está conectado a esta red, entonces él va a tener, para comportarse como generador, va a tener que recibir potencia reactiva, ¿sí? Y va a proporcionar potencia activa. Si no recibe potencia reactiva, pues no se comporta como generador. Y lógicamente va a haber varias potencias reactivas, ¿no? 40, el Q a 45, el Q a 65, a 60, ¿no? Y también va a hacer potencias de vueltas a la red, potencia a 45 y potencia activa a 65 Hz, ¿no? Se dan cuenta que no es cosa sencilla tampoco, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? Hay que ver eso. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. No sé si hay alguna consulta. La que se les ocurra.
escucho. Están durmiendo. Ale Ramírez, ¿quedó claro? Sí, ingeniero, no hay ni una consulta. A ver, vamos a agarrar los que están durmiendo. Campos Vilca, no está, esa falta. Señor Cáceres Mamani. ¿Todo claro? Claro, les ha ayudado mucho el frenado regenerativo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Claro, les ha ayudado bastante. Pero claro, este frenado, pero se dan cuenta que ya lo pueden digerir esto muy fácilmente, ¿no? Ya, jóvenes, entonces, voy a preparar esta semana esto. No es fácil preparar un laboratorio de estos, hay que ver varias cosas. eh, pero vamos a hacerlo para que se lleven esto más. ¿Ya? Listo, entonces, les agradezco por su presencia aquí. Ingeniero, Ah, disculpe. dígame. Ingeniero, le hablo a ti con Akima Jonathan Diego. Estuve interviniendo también con algunas preguntas sobre el inversor y corriente continua. Ingresé yo, ingeniero, Espérame, después de la espérame. asistencia y no pude, no pude decirle presente en lo de la asistencia, ingeniero. No sé si me podría considerar, por favor. Con la quima, Sí, ingeniero. listo. No hay problema. No hay problema, está presente. Ahí, ¿sí? Tú me moviste, ¿no? Gracias, ingeniero. Listo. Ya, jóvenes, entonces ya pensar en que este va a ser un bonito laboratorio. ¿De acuerdo? Listo, nos vemos entonces en la próxima, no, mañana, ¿no? Mañana vamos a recuperar ese día, les pido mil disculpas también ese día por problemas familiares, ¿no? De salud familiar, ¿no? A veces papás tienen problemas, entonces a veces ahí hay que estar, ¿no? Presentes. Y pues cuando los papás un poco se ponen mal, también hay que estar ahí. Ustedes deben estar ahí, ¿no? Sobre todo ustedes que son hombres, ¿no? Estar ahí en todo momento. Cuidar a los padres. ¿De acuerdo? Ya, jóvenes, entonces nos vemos la próxima, ¿ya? Listo. Buenas noches. Ingeniero, disculpe. Dime, Buenas noches, ingeniero. La en el Duty para subir los trabajos dijo y no, ¿dónde subimos? al Duty. Pero tiene que haber un link para poder ingresar al trabajo. Verdad. Tiene razón. Bueno, tienen hasta la otra semana, no hay problema. Mañana yo lo habilito. Lo habilito para. En uno solo van a subir los trabajos. Es más que todo por acreditación, ¿no? Ahí nos exigen. Entonces, ustedes van a presentar ¿cómo se llama? El, el trabajo. Los laboratorios en forma digital lo envían y también yo lo califico en forma física. ¿De acuerdo? Ah, ya, ya. Sí, sí, no se olviden también de, como yo les hago llegar digitalmente las copias, entonces sacan una copia y lo dejan ahí en el laboratorio. ¿De acuerdo? De ingeniero. Ya, nada más, ¿no? Ya, Sí, nada más, ingeniero, gracias. ya, nos vemos la próxima entonces, ya, listo. Ok, Buenas bueno. noches.